Hola chicos, buenos días. Vamos a tratar de desarrollar por este medio el contenido que no pudimos ver en clase debido a las complicaciones técnicas. Y bueno, el tema rápidamente va de la diferencia entre estos dos conceptos, el de ética y el de moral, que en muchas de las ocasiones suelen venir de manera similar o incluso idéntica en algunos contenidos, sobre todo de contenidos que no son muy allegados a la filosofía. ¿Ok? Pero es importante que mantengamos la diferencia entre uno y otro. Vamos a comenzar con el contenido de la moral. Cuando hablamos de moral, a lo que nos vamos a referir en la clase será a que es un conjunto de normas, que después también caeremos en detalle de lo que son las normas, conjunto de normas provenientes del exterior, ¿ok? Que provienen del exterior. Y ahí va a radicar de la diferencia importante con del exterior o del entorno. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Y la ética, la diferencia que les mencionaba hace un momento, tiene que ver con que la ética también son conjuntos de normas, ¿ok? Es un conjunto de normas, pero que a diferencia de la moral, estas normas son interiorizadas por el propio sujeto a través de la reflexión, de la decisión propia, ¿ok? A través del análisis. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Conjunto de normas que la persona se atribuye o se apropia a través del análisis. Es decir, de alguna manera, jóvenes, en esta diferencia, pudiéramos decir que lo que la ética busca es que la persona se apropie de aquellas normas y valores con los que pudiera estar a favor o en contra, pero sin recibir cierta presión del exterior, es decir, de alguna manera tratando de ser más autónomo o más autónoma la persona. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer la diferencia entre estas dos. Ahora, como les digo, muchas veces cuando hablamos de ética y de moral, pudiéramos confundirnos de inicio, puesto que en el caudal común de la gente suelen ser mencionadas como algo muy similar o incluso como lo mismo. Pero si pensáramos de dónde vienen, o cómo van surgiendo, pudiéramos decir que la moral es a través de la cotidianeidad, ¿ok? Es decir, del día a día. Esa es una pauta importante, mientras que la ética, ya dijimos, que son cosas que la persona se otorga a sí misma a través del análisis. Entonces, la ética pudiéramos decir que más bien tiene esta parte que es pensada o reflexionada. ¿Ok? Parte de la reflexión o pues, del pensamiento como tal. Entonces, aquí va a haber algo bien interesante, fíjense. Cuando yo puedo tomar una acción, una decisión, ahorita ponemos un ejemplo, pero la pregunta aquí sería, ¿por qué la cumplo? ¿Por qué cumplo con una norma, no? Vamos a pensar en el caso de, por ejemplo, el matrimonio, que es una norma que pareciera estar impuesta en muchas sociedades tradicionales, sobre todo aquellas de corte católico, que sería hay que casarse, ¿no? Para tener hijos o para poder tener relaciones sexuales o para poder vivir juntos y todas estas cuestiones pues maritales. Y que si no se hace de esa forma, la pareja o las personas que sean parte de esa pareja serán señalizadas como personas impuras o indecentes o inmorales, ¿no? Que bueno, obviamente es bastante cuestionable ese tipo de adjetivos. Entonces, vamos a suponer que alguno de ustedes decide casarse, ¿ok? Ese será nuestro ejemplo. El matrimonio. Ojo, vamos a ponerlo como ejemplo en los dos conceptos. Nos va a servir para los dos conceptos. Entonces, si yo dijera que parto desde la moral, es decir, si tengo esta educación muy tradicional, como les digo, normalmente de corte católico, pues seguramente cumpliré con este acto, con esta acción, porque, por ejemplo, es un hábito, es decir, pues todo se casa, ¿no? Después de tener un trabajo y luego buscar una casa, buscar un coche y después casarme con una pareja, ¿no? Digo, eso en el ideal. Habrá muchos que se casen sin todas estas cosas, pero pudiéramos decir que hay personas que se casan al llegar a cierta edad. Y entonces si no me caso a esa edad, ya me estoy tardando, ya voy tarde, voy a ser un rezagado o una rezagada, ¿ok? Entonces esa sería una cuestión, el hábito. Otra cosa
Perdón, otra cosa sería hacerlo por presión, ya sea de los padres, de la sociedad, o ahorita vamos a ver un poquito más de esto, de dónde viene la presión. Después pudiera cumplirlo por miedo, ya sea miedo a estar solo, por ejemplo, o pudiera ser miedo a que me señalen, miedo a que me reclamen en algún punto o alguna cuestión de estas, o una cuestión más personal, por ejemplo. Y bien, pudiera hacerlo por una creencia, por ejemplo, una creencia religiosa. ¿Ok? Yo creo que está en la misión de Dios que yo cumpla y demás. Pero este mismo ejemplo, el matrimonio, pudiéramos vivirlo desde la ética. Es decir, por sí mismo, casarse o contraer matrimonio no es malo. Es solo una acción que, como les digo, pudiéramos partir de la moral y serían estas cuestiones que les digo, cumpliría por eso. O bien, si yo decido éticamente cumplir o llevar a cabo esta acción, pudiera hacerlo, pero no será desde estos mismos lugares, desde estas 4 cuestiones que les menciono por acá, sino más bien que yo pudiera casarme, por ejemplo, porque lo decido. Es decir, hay una decisión de por medio, una decisión consciente. Es decir, yo sé los pros, las contras, porque claro que hay de las dos. Yo sé por qué quiero estar con esa persona, para qué, hasta dónde quiero llegar, por qué quiero estar con ella, por qué no estar con alguien más, qué implica compartir una vida, es decir, considerar todas estas opciones, ¿no? Y pudiera reflexionar, obviamente, a través de esta autonomía que les mencionaba. Y pudiera hacerlo también porque critiqué algunas cosas, estuve de acuerdo con algunas y con algunas otras decidí mantenerlas al margen. Entonces yo pudiera casarme, fíjense, contraer matrimonio, pero pudiera hacerlo, como les digo, a través de la ética o a través de la moral. Dependerá de la persona o de las personas cómo lleven a cabo esta acción. Fíjense, ese es el ejemplo del matrimonio. Ahora bien, como les dije, esta es de un carácter individual. O como ustedes pueden darse cuenta, tiene un carácter individual. Y individual, aquí está. Y por el otro lado, la moral pudiéramos decir que tiene más bien una parte social o un carácter social. Y ojo, hablar de la sociedad yo sé que puede ser un concepto muy amplio y entonces vamos a particularizarlo un poquito más. Esta cuestión social pudiéramos decir, jóvenes, que tiene que ver con 3 entes o 3 grupos que se les llama instituciones sociales, que son 3 grupos, por decirlo de alguna forma, que tienen cierto poder sobre las personas y que van a instaurar ciertos valores y ciertas normas. Estas instituciones sociales, yo me imagino que las podrán identificar fácilmente ahí donde estén viendo este video, pero las mencionamos. La primera de ellas, no por orden de importancia, sería la iglesia. La iglesia, estamos de acuerdo todos, o pudiéramos decirlo incluso como la religión, va a partir de normas que pueden, en un origen era incluso hasta para mantener cierto orden social. Ahora pudiéramos decir que es como para mantenerse vivos como tal, como religión, como iglesia, dependiendo de diferentes religiones, ¿verdad? No nada más la católica. Otra cuestión sería la parte de la educación. Es decir, los entes educativos suelen plantear ciertas normas que todos hemos vivido, llevar un uniforme, llegar a tiempo, tener un horario, cumplir con ciertos deberes, todas esas serían ejemplos de normas. Y el otro, pues claro que es la familia. A eso nos referimos cuando en hace un momento hablábamos de esta parte de que estas normas provienen del exterior, ¿ok? No es como que nada más estén allá afuera, sino que las expresan estas 3 instituciones. Como les dije, una persona a través de este carácter individual puede decidir si estas normas del entorno le van a afectar, ¿ok? De hecho, tienen una cierta influencia sobre la persona, pero la persona tiene la decisión de qué cosas validar y apropiarse o de qué cosas decide quitarse y no ser parte de, ¿ok? Entonces, pues de esta manera, muy rápidamente, mañana lo veremos con ejemplos, es que vamos a marcar la diferencia entre la moral y la ética, ¿ok? Iremos dando ejemplos ahí paso a paso. Entonces, esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos ahí en clases.